Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal de educación financiera. Hoy, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estemos. Hoy estaremos tocando, yo creo que un tema fundamental que creo que en un video no se va a poder abordar todo el tema porque generalmente es un tema que realmente tiene, por sobre todas las cosas, su origen en otros problemas y en problemas anteriores. Hoy vamos a estar un poco viendo lo que son, o vamos a dar una introducción, o por lo menos un pantallazo inicial de lo que son los famosos gastos emocionales. Es decir, ¿qué es un gasto emocional? Yo creo que de alguna forma casi todos los que estamos acá ya tenemos una idea de lo que es el gasto emocional, ya más o menos escuchamos en algún momento, pero no siempre, perdón, siempre es importante en este caso repetir, ¿verdad? Y ver un poco estos conceptos y ver un poco estos gastos en dónde se estarían generando o cómo en este caso se estarían generando y por qué se generan estos gastos, ¿verdad? Que efectivamente yo creo que son importantes, en este caso la consideración de este tipo de gastos, porque tienen consecuencias reales. Los gastos emocionales no tienen ninguna consecuencia irreal ni no tienen ninguna consecuencia que es producto de la imaginación. Al contrario, los gastos emocionales tienen consecuencias demasiado reales en nuestras vidas, nos pueden crear una serie de problemas, tanto familiares, relaciones de pareja con nuestros hijos, novios, familia, sociedad, ¿verdad? Con nosotros mismos como personas. Y efectivamente es un tema que yo creo o yo considero importante, ¿verdad? Y les digo por qué considero importante. Yo generalmente o básicamente dentro de las actividades que realizo y dentro de los distintos tipos de interacción social que voy teniendo con diferentes personas, escuchando lógicamente y hablando, ¿verdad? Surgen este tipo de conversaciones realmente informales en la cual efectivamente yo de alguna forma me voy tomando apuntes mentales, ¿verdad? De ese tipo de conversaciones, pues lógicamente me voy anotando y me voy viendo que hay patrones o algunos patrones de comportamiento o de conducta o algunos problemas financieros que se repiten, ¿verdad? Ya sea en amigos, ya sea en colegas, ya sea en el barrio, ¿verdad? De repente hasta parece alguna pregunta ingenua que te hacen, pero sin embargo uno se analiza en el fondo, aparentemente es una pregunta ingenua, pero en el fondo es necesario responder, no porque uno no sabe, sino básicamente porque la idea aquí es, bueno, cómo solucionar este problema, ¿verdad? Cómo solucionar, por sobre todas las cosas, los problemas de los gastos emocionales. Básicamente en este tipo de conversaciones que generalmente suelo tener, muchas veces ni siquiera hablo, escucho, ¿verdad? Y en algunos casos te están contando sus problemas, te están contando en la situación por la que van pasando. Y uno de estos problemas es precisamente lo que se relaciona con los gastos emocionales, ¿verdad? Y estos gastos emocionales básicamente son aquellos gastos que de alguna forma se generan en situaciones de emociones, que pueden ser emociones tristes, emociones alegres, emociones de nostalgia, ¿verdad? Pero para eso es importante entender efectivamente qué es lo que son las emociones, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer acá un tratado de psicología, yo no soy psicólogo, ¿verdad? Eh, Tampoco yo les puedo ofrecer un tratamiento psicológico para esto. Sin embargo, tenemos algunas herramientas que te pueden servir y que te pueden ayudar, considerando que muchas veces, muchas personas no tenemos los recursos necesarios o para costear un tratamiento, ¿verdad? Tampoco este canal pretende, perdón, ser un canal de autoayuda. Sin embargo, la idea es ofrecer algunas herramientas que te puedan
funcionar, ¿verdad? Y para eso lo primero que vamos a desarrollar en este video, ¿verdad? Va a ser básicamente una introducción y sería una pequeña introducción de qué es lo que son las emociones, para entender bien específicamente eso, porque muchas veces realmente no sabemos, creemos que sabemos, pero no sabemos. Vamos a tratarlo de hacer lo más básico posible. Y después en los subsiguientes videos vamos a ir viendo las características de esos gastos emocionales. Y por último, por sobre todo, bueno, cómo ir saliendo de ese tipo de características, porque la solución tampoco no es como estuve conversando o diciendo en el video anterior. Es decir, acá no hay una varita mágica en la que me tocan con la varita y yo automáticamente al día siguiente salí el gasto emocional. No, acá se tiene que crear básicamente hábitos y esos hábitos se construyen día a día. Entonces, el día a día es de todos los días y construir un hábito no me lleva a mí de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, para comprender mejor dónde podrían generarse esos gastos o cómo podrían generarse esos gastos, primero tenemos que entender básicamente, en este caso, qué son las emociones y a mí me gustaría inclusive profundizar un poco más. La idea fundamental es qué son las emociones, pero básicamente me gustaría arrancar en este caso, ¿verdad? Cómo está dividido, o las divisiones en este caso de lo que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos básicamente divididos o compuestos de tres componentes fundamentales: cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El cuerpo definitivamente es lo que nosotros podemos ver, es decir, este es mi cuerpo, ¿verdad? Mi cara, mi mano, acá no hay ninguna complicación. El alma, ¿verdad? El alma es precisamente la parte volitiva o la parte de la voluntad y es allí en donde se generan los gastos emocionales. Pero básicamente el alma es el componente, en este caso, que engloba la inteligencia, ¿verdad? Que engloba el pensamiento, la alegría, la tristeza, la nostalgia, la añoranza, los impulsos, eh, las reacciones, ¿verdad? Las malas reacciones que tenemos ante algunas situaciones, el sentimiento de esperanza, el sentimiento de pobreza, el culto a la riqueza, el culto a la pobreza, ¿verdad? Todo eso se genera dentro de lo que es el alma. Esa no es la parte espiritual. Eh, los famosos sentimientos, ¿verdad? Yo siento que, yo creo que, yo merezco. Esos son típicos dichos de personas que están siendo manejadas, en este caso, por la parte del alma, ¿verdad? Entonces, lo traicionero del alma es que básicamente te lleva de un lugar a otro, de izquierda a derecha, arriba a abajo. Es decir, si yo no puedo controlar, en este caso, esos sentimientos o esas emociones, es muy difícil que yo pueda emprender algo. Y ese algo puede ser una empresa, una relación de familia, una relación de pareja, una relación de amistad, una sociedad. Puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Dependiendo de cómo se llamen las sociedades en sus países, una sociedad comercial. Es muy difícil porque si la persona no controla esa parte, en este caso es como la ola del mar, es decir, se va a cualquier parte hacia donde el viento o las circunstancias le llevan. Entonces es incapaz esa persona de controlar sus emociones. Por ende, cuando el gasto emocional cae dentro de lo que es ese componente y lo que es ese concepto, efectivamente va a ser muy difícil manejarlo si es que yo no reconozco eso. Porque si yo reconozco eso, entonces por lo menos ya hay un gran avance y hay un paso hacia adelante reconociendo el problema. A partir de ese reconocimiento del problema, entonces yo puedo comenzar a plantear algunas soluciones. Como yo les digo, no es una varita mágica, no es algo que funciona de la noche a la mañana, ¿verdad?
Esto tiene un proceso. Y por último, el último componente, el espíritu, ¿verdad? El espíritu es la parte más interna de nuestro ser. En este caso, el espíritu ya es la parte que tiene la comunicación directa con Dios. Y, y ahí es donde nosotros muchas veces confundimos alma con espíritu, porque realmente a lo largo del tiempo se fue mezclando y o se fueron confundiendo algunos conceptos, o se fueron confundiendo en este caso algunos límites. Generalmente ocurre por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces la idea dentro del canal también, ¿verdad? Como el canal es de educación financiera, yo creo que es importante tratar también estos problemas que subyacen, en este caso, a la persona. ¿Para qué? Para que más adelante podamos tomar mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, importante saber, en este caso, efectivamente, cómo estamos compuestos. Entonces, eso ya sabemos. Cuerpo, alma y espíritu. Y fíjense el orden. Cuerpo, alma, espíritu. Cuerpo es lo que se ve. Alma es lo que no se ve, pero se puede, en este caso, inferir acerca de lo que una persona puede estar haciendo, puede estar pensando. No vamos a saber lo que piensa, pero por sus acciones podemos más o menos determinar qué pasó, ¿verdad? Y el espíritu es la parte que no se ve. El espíritu es la parte que tiene comunicación directa con Dios, ¿verdad? Y evidentemente si nuestro espíritu de alguna forma está muerto es porque no tiene esa comunicación con Dios y nosotros estamos siendo gobernados o manejados por nuestras almas. Y como ya estuvimos viendo, y esto es básico, totalmente básico, es decir, nosotros no entramos a profundizar en nada acá, pero nuestra alma básicamente es como la ola del mar, choca contra la roca, contra la arena, no tiene ninguna dirección, ¿verdad? Y si una persona efectivamente tiene esas características, es demasiado difícil, es casi imposible llegar a un acuerdo con esa persona, a un equilibrio, a alguna negociación, a algún plan que uno pueda tener a futuro. ¿Por qué? Porque esa persona sencillamente si se deja manejar por el alma, hoy está contigo y mañana no está. Hoy te dice sí y mañana no está. Hoy te dice a las 10 de la mañana que es la persona más feliz del mundo y a las 11 de la mañana es la persona más triste del mundo, ¿verdad? Y uno se pregunta cómo puede ser eso, ¿verdad? En- Hoy ríe a las 11 y a las 12:30 llora, ¿verdad? Entonces, uno no puede contar con ese tipo de personas para un emprendimiento. ¿Por qué? Porque si hoy comenzás algo, mañana te puede abandonar en el camino. Entonces, como decimos comúnmente, se puede tirar del barco. Entonces, cuando el viento comienza a soplar con fuerza, esta persona se te tira del barco y te abandona. Entonces, y eso me pasó a mí en diferentes circunstancias, ¿verdad? Efectivamente, la persona, lo bueno es que la persona se da cuenta. Esa es la parte buena, ¿verdad? Son muy pocas las personas que no se dan cuenta. Ahora, el siguiente gran problema es cómo soluciono ese problema o qué herramientas puedo tener para ese problema, ¿verdad? Como no quiero hacer muy extensivo el video, entonces por lo menos hoy arrancamos con esto. En el siguiente video estaremos viendo más o menos las características de estas personas y si se puede ya tocaremos las posibles herramientas que puedan guiarnos y que nos ayuden en este caso, ¿verdad? Entonces, básicamente la idea es esa, ¿verdad? Eh, y les recuerdo, yo no soy psicólogo, acá no vamos a hacer un tratado de psicología, sin embargo vamos a tocar algunas características de esas personas, vamos a ofrecer algunas herramientas que uno pueda hacer, ¿verdad? O que uno pueda poner en práctica en este caso. También la idea acá es que este no sea un canal de autoayuda,
como yo le digo, esto es para las personas nuevas que de repente están empezando a mirar, ¿verdad? Por un lado, y por el otro lado, al final, eh, cómo esto me afecta en mi situación financiera, ¿verdad? Creo que ya podemos tener una idea. Imagínense una persona anímica. Una persona anímica es una persona que está gobernada por su alma, ¿verdad? Imagínense una persona anímica a la hora de gastar, con todas las características que ya estuvimos viendo. Después que viene la cuenta o el extracto de tarjeta a fin de mes y bueno, y ahí no sabemos qué pasó, ¿verdad? Entonces, en el próximo video estaremos abordando los temas que estuvimos conversando. Les deseo un feliz año nuevo y que en este año 2024 todos nuestros planes y nuestros proyectos puedan realizarse y por lo menos si no se realizan o no se terminan, ya puedan tener un inicio. Que tengan un feliz resto de jornada y nos vemos en el próximo video. Y bueno, acuérdense de suscribirse al canal, hacerle un clic a la campanita, denle me gusta, ustedes ya saben, por el tema del algoritmo, y compartan este video, ¿verdad? Para ir tomando mejores decisiones.